Vamos a continuar ahora con el doctor Marcelo Bellucci, médico asesor de APEMI, quien se desarrolla, entre otras instituciones, en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y en el Centro de Investigación CIBEDER. Bueno, Marcelo, te dejo con tu presentación. Bueno, son 15 minutos, así que adelante. Muchas gracias. Muchas Discúlpame. gracias a ti, Yo, Alejandro. perdona, Marcelo, me despido yo, ya termino como moderador, este es mi último bloque, y después va a continuar Cecilia Lustig. Así que muchas gracias a todos y bueno, dale, Marcelo. Sí, perdón. Bien, como veis, añadimos otro acento más, que es ese acento ya italiano, aunque yo llevo ya 10 años trabajando en España. Trabajo en red, como habéis dicho en la presentación, en dos redes importantes. Una es el CEBERER, que es el Centro de Investigaciones Red en el Grupo de Enfermedades Mitocondriales de Madrid, pero también en otra red muy importante para mitocondriales, que es la red Genomit, que es una red europea para investigación en enfermedades mitocondriales. Voy a lanzar mi presentación y os voy a presentar aquella que es la experiencia en un centro europeo que trabaja en red sobre el síndrome de Lee. Y vamos a hablar de lo que le interesa a los pacientes con síndrome de Lee, que es primero de todo su diagnóstico, que creo que es una tarea que en los últimos años se ha resuelto bastante, por lo menos aquí en Europa, sobre los tratamientos y la investigación, que es todavía algo pendiente. Es complicado la investigación en esta enfermedad por su complejidad, por su frecuencia, pero hay cosas importantes que se pueden hacer, que creo que es importante que se conozcan y que se puedan implementar en cuanto más sitios posible. La investigación ya y el desarrollo de terapia curativas es una tarea, yo creo, bastante más complicada. Es una tarea que es todavía pendiente por la mayoría de enfermedades de base genética y metabólica y que tiene una complejidad extra en el síndrome de Lee. El síndrome de Lee es fundamentalmente un cuadro neuropatológico, que significa que todo aquel paciente que tenga una lesiones en los ganglios basales, en la resonancia, en el tronco encefálico y también a veces en la médula, puede estar en uno solo de estos niveles, es un síndrome de Lee por definición. Eh, para que sea diagnosticado como síndrome de Lee, tiene que tener una etiología genética mitocondrial. Esto es importante porque lesiones en los ganglios basales también pueden aparecer en enfermedades inflamatorias o infecciosas o inclusive hipóxico-isquémica. Entonces, en la definición de síndrome de Lee se identifican ese tipo de daño neurológico con una fisiopatología mitocondrial. Puede ser un dato genético o un dato bioquímico, por estudio del líquido cefalorraquídeo o por datos de estudio modelo celular, fibroblastos de los pacientes o otros modelos que puedan existir que demuestren que este daño neurológico en estas regiones estratégicas se deban a una disfunción mitocondrial. Hay una cosa muy importante. Esto no es algo que además pasa en el síndrome de Lee, es todo lo que pasa en el síndrome de Lee. Hay algunos casos en el cual también hay afectación cardíaca, renal, pero la gran mayoría de estos pacientes tienen exclusivamente una afectación eh, en neuronas en algunas neuronas de áreas específicas. Esto es importante entenderlo porque muchas veces en estudio en la sangre e inclusive en estudio en el líquido raquídeo, que es el líquido biológico más cercano a estas lesiones, es totalmente normal. No existen biomarcadores, entonces es muy difícil a veces llegar al diagnóstico, aunque la verdad que cuando tienes una radiología de este tipo es casi seguro de encontrarte luego una alteración en un gen mitocondrial, pero sobre todo para tratamiento. Si no tenemos biomarcadores es muy difícil identificar un tratamiento, porque es difícil demostrar solo con clínica una mejoría, sobre todo porque en el síndrome de Lee hay una cosa muy importante. Cuando las neuronas se mueren, no hay manera de rescatarla. Entra en el daño hepático, muscular, de riñón, se puede recuperar un daño, a nivel neuronal no, por lo cual una cura en estos pacientes se tiene que también demostrar para
para que sea mejor y sea más fácil y más rápido demostrar la eficacia de la cura, se tiene que demostrar a través de la identificación de nuevos biomarcadores. Y importante decir que el síndrome de Lee no es un síndrome único, sino que se debe a 113 genes diferentes. Los genes que dan patología mitocondrial son alrededor de 350. Y como veis, un tercio de todos los genes que dan enfermedades mitocondriales dan síndrome de Lee. Esto nos lleva a concluir que el síndrome de Lee es uno de los síndromes mitocondriales más frecuentes y sabe que es el más frecuente en la edad pediátrica. Estos son dos trabajos, uno de un grupo de expertos liderado por Shamima Raman, que es una compañera que también está en la red del Centro de Referencia Europeos de Enfermedades Metabólicas, y otro por el grupo italiano y el registro italiano de pacientes, donde en alrededor de 1.000 pacientes, 1.200 pacientes con genética definida, alrededor de 120 casos, que sería el 10% del total, son síndrome de Lee. Es decir, es el síndrome más frecuente de edad pediátrica y el 10% de todos los casos, incluyendo adultos, de enfermedades mitocondriales. Y como veis, en Italia, por ejemplo, y este es el paper que han publicado, SURF1, que está aquí, es este 31, que es casi el 30% de toda la serie, es el gen más frecuente que causa enfermedad mitocondrial con síndrome de Lee en la edad pediátrica. Después de esto está la mutación en el ADN mitocondrial, también responsable del déficit del complejo 1. El déficit del complejo 1 es uno de los principales causas bioquímicas como defecto del síndrome de Lee. Nosotros en España también tenemos un registro que todavía se está desarrollando. Hemos empezado con un registro epidemiológico genético para ver cuántos pacientes habían en España, adultos y niños, con enfermedades mitocondriales diagnosticados en los últimos 30 años. Esto tenemos una red, se llama MitoSpain, en la cual colaboran varios hospitales, 40 centros de referencia a nivel nacional que han reportado casos de 50 sobre 51 provincias en España. Y este, como decía Silvia, este proyecto ha sido impulsado y financiado casi totalmente por lo que es el personal desde las asociaciones de pacientes, pero tenemos el soporte a nivel legislativo, de protección de datos y de estructura como la red y la plataforma del CiberER. Lo que hemos visto es que en España hay 100 nuevos casos al año de enfermedad mitocondrial, que sería 10 estimando síndrome de Lee al año, y si esto lo comparamos con otras enfermedades raras, pues vemos como las enfermedades mitocondriales son de las más frecuentes de las enfermedades dentro del grupo de las enfermedades raras. Uno de cada 3.500 nacidos vivos en España desarrollará una enfermedad mitocondrial. Si lo comparamos con otros registros de enfermedades bastante frecuentes como el ciclo de Ura, tienen 200 casos totales en España, mientras de enfermedades mitocondriales salen 100 casos nuevos al año. Y fuimos a ver por qué parte llegamos a los diagnósticos. Tenemos, como veis, el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, que es aquello que solo heredamos de parte de la madre. Y aquí lo que es más importante en esa diapositiva es, como veis, este paso en 2013 a 2014 de unos diagnósticos que llegaron a ser 5 veces más respecto al 2013, porque se implementó en España una tecnología que es la Next Generation Sequencing, es la tecnología del exoma genético, que ha permitido diagnosticar mucho más casos. ¿Qué genes se han encontrado eh, eh, que causan a nivel nuclear enfermedades mitocondriales? Pues bueno, hay fenotipos típicos de España, como la deficiencia muscular de TK2, hay muchos otros genes, algunos más frecuentes en adultos, otros en niños. Sobre el déficit del complejo 1 nuclear, aquí hay una serie de genes, pero como veis, SURF1 en España respecto a Italia, pues hay 4 casos, esta línea son 5. Hay otros genes del grupo NDUF que son complejo 1 nuclear también, que son más frecuentes, como veis, y que sumados puede haber alrededor de unos 30 y pico casos como en Italia, pero SURF1 solo hay 4 casos. Estos son características de cada país.
para resumir, pues sabemos cuántos casos hay en España actualmente, cuántos casos nuevos se estiman que haya cada año y cuántos genes están identificados. Una cosa muy interesante que vimos es que de 300 genes que causan enfermedad mitocondrial en España solo se había visto 140. Eso significa que están infradiagnosticadas o que hay genes muy poco frecuentes en España. Esto lo veremos los próximos años, en el cual estamos desarrollando nuevas técnicas genéticas como el genoma, con un programa nacional a la cual han participado varias pacientes sin diagnóstico de la asociación AEMI. Estamos en una red, como os decía, internacional. Es una red que incluye Japón, que va a incluir además, que incluye China, que va a incluir además Estados Unidos, por lo cual básicamente incluye Asia, Europa y América. Es una red muy grande que incluye de momento 7.000 casos, sobre todo los centros más grandes son Italia y Alemania, donde las asociaciones de pacientes en estos años han impulsado mucho este tipo de registro y está desarrollando también un biobanco. Es decir, teniendo la historia natural de estos pacientes, conociendo cómo evolucionan las enfermedades y sacando muestras, sobre todo de sangre, están a la búsqueda de nuevos biomarcadores que puedan facilitar el desarrollo de nuevos tratamientos y demostrar la eficacia de ellos. Como veis, España es un nuevo partner, hemos entrado y gracias a la ayuda de AEMI estamos poniéndonos en marcha para empezar a estar al nivel de otros países que llevan más años trabajando en esto. Y, por ejemplo, uno de los objetivos de esta red, liderada por Dr. Proschkin de Múnich, en Alemania, es de describir la historia natural de la enfermedad. Esto es importante a la hora de sacar un tratamiento como terapia génica. Esto se ha visto también en atrofia óptica de Leber o la enfermedad de Lown, que es una enfermedad mitocondrial también muy frecuente. Cuando sacas un nuevo tratamiento, los pacientes, por motivos éticos, todo lo vas a tratar, no vas a ponerle placebo con inyecciones cerebrales de una terapia génica, por ejemplo. Entonces, para demostrar su eficacia, tienes que tener un estudio de historia natural de la enfermedad y va a facilitar que se demuestre la eficacia o menos de un tratamiento. Ellos han podido realizar, incluyendo más de 500 pacientes con síndrome de Lee, sobre todo de Italia y Alemania, como os decía, en este simulador y han visto cómo se puede predecir la mortalidad a 3 años con un 85% de precisión, dependiendo del genotipo de los pacientes. Una cosa fundamental, si vamos a los tratamientos, es el enfoque de dos tipos, el tratamiento sintomático y el tratamiento que sería curativo o específico. El tratamiento sintomático es el tratamiento de las secuelas que son secundarias a esas lesiones que os enseñé antes, que son los ganglios de la base del cerebro y el tronco del encéfalo. En esas regiones está sobre todo el control del movimiento, el control de la respiración y también de la deglución. Por eso, como veis, es fundamental que los síntomas que se van a presentar son aquellos de las lesiones donde se genera, que son definitorias del síndrome de Lee. Y a nivel de trastorno del movimiento, yo creo que es donde más se puede hacer y donde todavía poco se hace. Hay pocos expertos a nivel mundial en general de enfermedad mitocondrial y también pocos de trastorno del movimiento, sobre todo para la edad pediátrica. En la edad adulta hay más expertos porque hay muchos trastornos del movimiento, sobre todo como el Parkinson, pero estos especialistas no tienen una experiencia en pediatría. Y viceversa, el trastorno del movimiento en edad pediátrica es bastante raro y hay pocos especialistas, por lo cual están bastante saturados ya con los síndromes genéticos de trastorno del movimiento. Se pueden presentar tres grandes síndromes: la distonía, es decir, rigidez de las articulaciones, el tremblor, típico del síndrome de Parkinson, y la espasticidad, que también es otra forma de, de- de trastorno del movimiento con unos músculos que están tendientes a la retracción. También se llama piramidalismo. Hay bastantes tratamientos para fármaco para estos, pero la eficacia a veces es reducida. Hay que mezclar técnica, hay fármacos orales, hay toxina botulínica y sobre todo yo creo que el tratamiento de la distonía es particularmente complicado, sobre todo porque son fármacos que tienen efecto adverso. Pero hay cosas nuevas como estimulación de ganglios basales o fármacos para el temblor, como la levodopa, que es el mismo fármaco que se usa en Parkinson, que creo que están subutilizados o que podrían mejorar el outcome de los pacientes en futuro. Y empiezan a haber casos de pacientes con estimulación
de los núcleos basales, pero todavía se conoce muy poco. No hay red que hablan de esto y hasta los profesionales sabemos poco de qué podemos hacer por los pacientes, por lo cual yo estoy colaborando con otros especialistas en España para crear una jornada específica sobre esto. Sobre la alimentación, yo creo fundamental que hay dos puntos importantes. La buena nutrición de los pacientes, que a veces es complicada, porque como las lesiones del síndrome de Lee afectan a la deglución, generalmente hay mucha dificultad a la buena alimentación y sobre todo riesgo de aspiraciones. Y yo creo que hay que tratarlo de manera precoz para evitar secuelas y mejorar la calidad y la esperanza de vida de los pacientes. Esto es muy importante. Yo he visto muchos casos en el cual se ha llegado tarde o no se ha llegado a tomar una decisión eh, y aplicarla a los pacientes. Y he visto casos que han mejorado bastante cuando los cuidados de este punto de vista mejoraban. Y luego está otro tema de la acidosis láctica, que generalmente es solo cerebral en el síndrome de Lee, porque hemos dicho es una enfermedad que a veces es solo de pequeñas áreas cerebrales y raramente es sistémica, que es la dieta baja en hidratos de carbono, que puede llegar a ser hasta una dieta cetogénica clásica en las formas que tienen lactato muy elevado. Y en estos casos hemos visto, es muy variable la respuesta, pero hemos visto casos espectaculares de respuesta. Mucho depende de la genética, pero también de la expresión clínica de los casos. Y nosotros tenemos una línea de investigación que también nos ha apoyado a EMI para que pudimos tener recursos para implementarla. Y en esto estoy de acuerdo con vuestra asociación, que hay poco ayuda a veces también para los profesionales que queremos hacer más, pero no tenemos recursos para mejorar los cuidados de los pacientes. Y luego siempre está el cóctel de vitaminas, que en algunos casos tiene un impacto relevante, como os enseñaré ahora, pero en otros casos está muy dudoso del efecto que va a tener. Hay países donde hay los mejores especialistas, probablemente como Inglaterra, donde ninguna vitamina está autorizada para tratamiento de enfermedades mitocondriales. Como os decía, hay pacientes, los pacientes con, algunos pacientes con síndrome de Lee tienen lesiones en regiones como aquí os enseño la región del mesencéfalo, que tiene algo muy común con el síndrome de Parkinson, donde hay lesión, pérdida de neurona de la sustancia negra, donde está la dopamina. Y aquí, como veis, en este paciente justo tiene lesiones ahí y tiene además temblor, por lo cual llegar a un tratamiento de este temblor y de estos síntomas de parkinsonismo que también incluyen rigidez, anemia facial y el trastorno de la marcha pueden mejorar con DOPA. Luego hay tratamientos específicos que son vitaminas en tres enfermedades. Uno es el déficit transportador de la tiamina, otro es ACAD9, en el cual se afecta el metabolismo del complejo 1 mitocondrial, pero también de la grasa, con un coenzima, la riboflavina, vitamina B2, que puede ayudarle mucho, y otro es el complejo PDH. Es el complejo que realiza el último paso de metabolismo de los azúcares para que los azúcares entren en la mitocondria. Y por eso, como el trastorno del metabolismo del azúcar está muy alterado, no se puede dar en estos casos una dieta muy alta en hidratos y el tratamiento de ellos es que coman mucha grasa, como dieta cetogénica. Aquí veis, por ejemplo, cómo con riboflavina, respecto a NON, los pacientes tienen una mortalidad mucho más reducida respecto a estos pacientes que sobreviven solo el 10% y aquí hasta un 60%. También hay que decir que en todos estos síndromes, cuando tenemos una forma precoz y grave, hay mucha menos esperanza de que estos tratamientos funcionen. Y lo mismo pasa con esta enfermedad, la enfermedad de ganglio basal respondedora a biotina tiamina, que no es nada más que el déficit del transportador de la tiamina, en el cual dar un tratamiento, identificarlo, esto se hace solo con resonancia, porque tiene un patrón de resonancia muy típico. Como veis, hay dos puntitos aquí mediales, el estriato lateral y algunas lesiones en corteza. Este patrón radiográfico es lo que te tiene que hacer sospechar esta enfermedad y tratarla precozmente con tiamina y biotina, y los pacientes, la verdad, que tienen un outcome que, vamos, mucho mejor y espectacularmente mejor si no se han tratado. Esto también siempre que no tengan una forma neonatal particularmente severa. Y vamos a todo lo que es la investigación de la terapia génica. Nosotros como Centro de Referencia Nacional Europeo en Enfermedades Metabólicas Hereditarias tenemos varios ensayos y una unidad de ensayos clínico-pediátricos donde estamos desarrollando terapia génica para varias enfermedades metabólicas hereditarias.
Para enfermedades mitocondriales todavía eh, están un pelín atrás respecto a otras enfermedades. Lo primero, porque cuando tienes el daño a nivel neurológico, en síndrome de Lee sobre todo, pues es difícil recuperar esa neurona. No es lo mismo una glucogenosis que tienes un daño hepático que puede recuperar. Secundariamente, porque los modelos animales en enfermedades mitocondriales son muy pocos, hay muy pocos modelos, por lo cual lo primero es desarrollar un modelo animal y a veces se tardan 10 o 20 años para hacerlo. Y luego también porque a nivel de número de pacientes, las enfermedades mitocondriales son muchas, pero son 300 genes diferentes y hay mucha heterogeneidad, cosa que dificulta el desarrollo de estas terapias. Sin embargo, hay grupos que están desarrollando esta terapia a nivel mundial, hay varios grupos. Estos diapositivos las traigo del Euromeet, el último congreso internacional que se ha tenido en Bolonia este año, junio, en el cual hemos ido varias personas del comité científico de AEMI, también representantes de pacientes, en el cual se han presentado los resultados espectaculares de un modelo de ratón. Como veis, esto es el bebé en el cual le inoculan a través de las arterias temporales, de las venas temporales, un vector viral con dentro el gen, en este caso es DUF-S4, también complejo 1 nuclear, y de cómo en estos pacientes, en estos ratones, se recupera la función del complejo 1. En gris es el normal, esto es el ratón enfermo y este es el ratón tratado. El ratón mejora muchísimo desde muchos puntos de vista, también en test motorios, etcétera. Sin embargo, está todavía pendiente porque hay algunos pacientes que sobreviven más que el enfermo, pero todavía no mucho, y hay otros que sobreviven más. Esta variabilidad se debe al hecho de que hacer una terapia intracerebral, que es lo que habría que hacer en todos los pacientes con síndrome de Lee, es mucho más complicada que hacer una terapia sistémica por vena y que llegue al corazón y a los órganos. Meterlo en el cerebro es una gelatina que se protege y como ves aquí vieron que los pacientes, que los ratones que sobrevivieron más eran aquellos en el cual la difusión del gen era menos focal y más homogénea. Entonces, claro, están desarrollando ya no solo la terapia, sino la manera de que esta terapia llegue bien a la región donde tiene que llegar. Para concluir y no tomar más tiempo, nuestra experiencia con el síndrome de Lee es que los estudios de secuenciación de la Next Generation Sequencing han determinado un avance significativo en el diagnóstico y entonces ese tema está bastante aclarado. Hace 10 años era bastante difícil realizar un estudio y, por ejemplo, también en el caso de Silvia no fue inmediato, cuando ahora en algunos casos tenemos el diagnóstico inclusive en 2 semanas. Tenemos que mejorar todavía y esforzarnos para el tratamiento sintomático de las complicaciones neurológicas de los pacientes, porque es lo que podemos hacer de manera más inmediata para su calidad y esperanza de vida. Y los tratamientos que tenemos de momento, tipo específico, son pocos, pero en algunos se puede mejorar la calidad y esperanza de vida de manera variable. En algunos casos poco, en algunos casos mucho, pero siempre merece la pena probarlo. Y luego, a nivel de investigación, creemos que el estudio de la historia natural de la enfermedad, del síndrome de Lee en particular, tiene bastante interés porque es el síndrome más frecuente y más típico de la edad pediátrica, y buscando nuevos biomarcadores será muy importante para que también los nuevos tratamientos se puedan aprobar cuando estén listos en modelo animal, también a nivel humano. Pues muchas gracias por vuestra atención y estoy aquí por cualquier pregunta.